Hay una narrativa que lleva 2 años circulando en los mercados y es que el real estate, dicen, está en pausa, que los grandes fondos están esperando y que el ciclo no arrancó todavía. Esta semana los datos las desmienten. El capital institucional no está esperando, está moviéndose ya mismo. Y lo que está pasando en Asia Pacífico hoy exactamente es lo que históricamente precede la recuperación en Estados Unidos. Esta semana miraremos 6 señales que cuentan una historia completa. El rebote del doble dígito en Asia-Pacífico, el retorno global de la oficina como activo preferido y el perfil del comprador que está redefiniendo el mercado residencial americano. También la democratización del premercado a partir del 15 de abril y los CEOs de Florida con el índice de gasto de capital más alto de su historia. Por su parte, el mercado luxury de Miami con 1.461 cierres en los últimos 30 días, mientras North Miami Beach sigue cotizando por debajo de su valor real. Soy Angélica Díaz y esto es Global Real Estate News. Bienvenidos, vamos a los titulares. Y estos son los 6 titulares de esta semana. 1. Asia Pacífico cerró 2025 con inversión inmobiliaria de 157 mil millones de dólares, un alza del 22% en un año. CBRE proyecta otro 5 a 10% de crecimiento en 2026. El ciclo global arrancó. 2. La oficina volvió a ser el activo más deseado por los grandes fondos globales por primera vez desde 2020. Tokio, Sydney y Singapur lideran. La tesis del apocalipsis de oficinas quedó desmentida por los datos. 3. Las mujeres solteras son hoy más de 20 millones de propietarias en Estados Unidos, el 51% de su grupo demográfico. Retienen sus propiedades 18 años en promedio y construyen $200,000 de plusvalía y están comprando en Florida. 4. Sper Realty abre el premercado para 170 millones de usuarios el 15 de abril. Sin exclusividades. Realtor.com, Homes.com y comhome.com. El acceso al inventario antes del MLS dejó de ser un privilegio. 5. Los CEOs de Florida registraron el índice de gasto de capital más alto en la historia del indicador, 91. Su subíndice de empleo está en 95, casi el doble del promedio nacional de 50. 6. Miami Luxury cerró 1.461 transacciones en los últimos 30 días, con precio promedio de 1,23 millones de dólares. North Miami Beach lleva 10 años de apreciación del 172%. Bueno, y para arrancar con nuestra primera noticia internacional y entender un poco lo que le espera al mercado inmobiliario en Estados Unidos en los próximos 12 meses, hay que mirar hacia el otro lado del Pacífico, porque históricamente cuando el capital institucional se mueve hacia Asia-Pacífico, Estados Unidos es el siguiente en la lista. El reporte de CBRE para Asia-Pacífico, publicado este febrero 2026, tiene un número central que cambia la conversación. La inversión inmobiliaria comercial en la región alcanzó 157 mil millones en 2025, un incremento del 22% frente al año anterior. No es una recuperación modesta, es el rebote más fuerte desde la pandemia. Y lo que hace especialmente relevante este dato no es solamente el volumen, es el indicador de intención de compra neta. En el 2024 estaba en el 5%, en el 2025 subió hasta el 13% y para el 2026 el CBRE proyecta el 17%. Eso no es un sentimiento en el flujo de capital. ¿Y por qué le importa esto al inversor que está evaluando precisamente en Florida? Porque el capital institucional funciona en ciclos secuenciales. Cuando los grandes fondos recuperan el apetito en los mercados con mayor liquidez del mundo, ese apetito se propaga. Y la historia muestra que Estados Unidos es el siguiente destino natural después de Asia. El efecto Asia no es una tendencia lejana. Es el indicador, señores, de que lo que viene para Estados Unidos. El capital que hoy fluye al este se está preparando para su regreso aquí al oeste. Y el inversor que entra en Estados Unidos ahora
antes de la compresión de las tasas, va a comprar en esa última ventana de precios de recuperación, así que estén muy atentos y háganlo y evalúen próximamente. Y esto nos abre a nuestra segunda noticia, en donde durante 4 años la narrativa dominante en el mundo del real estate y sobre todo en el comercial era que la oficina como tal había muerto, ¿no? Que el trabajo remoto la había convertido en ese activo obsoleto y que nadie sano invertiría en comercial en este momento. Esta semana los datos globales cierran definitivamente ese debate. Tanto el CBRE como Colliers confirman que en sus reportes del 2026 para Asia-Pacífico, el sector de oficina es el primero desde el 2020, el activo preferido para inversores institucionales de la región. No el segundo, no el tercero, es el primero. ¿Y esto qué nos explica? Ese regreso a la oficina no es que el trabajo remoto haya desaparecido, es que los edificios que sobrevivieron y prosperaron son los que se diferencian, ¿no? Esos inmuebles grado A con una certificación SG o esos espacios de colaboración premium ubicados en distritos core. Tokio, Sydney, Singapur, en esos activos no solo retienen inquilinos, sino que les están ya subiendo la renta. Para Estados Unidos es una oportunidad y esa existe hoy en lo que los analistas llaman el arbitraje de calidad. Activos bien ubicados que todavía cotizan con descuento de pandemia, pero que tienen todas las condiciones para alinearse con esos estándares que hoy generan esos retornos récord en Asia. Señores inversores, las tesis del apocalipsis de las oficinas ya definitivamente pues quedaron desmentidas por estos datos globales y el capital inteligente no está evitando el real estate comercial, está siendo muy selectivo y esa selectividad es exactamente el modelo que funciona hoy en los mercados más sofisticados del mundo. Y hablando de mercados, entremos un poco en las noticias nacionales de Estados Unidos y hay un segmento comprador que en este momento está reescribiendo el manual del mercado residencial americano y no son los millennials, no son los inversores institucionales, son las mujeres solteras y esa es una noticia que me hace muy feliz también, porque la Asociación Nacional de Realtors publicó su análisis Where Single Women Are Leading the Market y los datos son contundentes. El número que importa para el inversor en este caso, señores, no es el ingreso, realmente es la retención del activo, porque estas mujeres mantienen 18 años el activo en promedio. Y a pesar de ganar menos que sus pares masculinos, o sea, menos es 84 centavos por cada dólar, y destinar mayor parte de su ingreso a la vivienda, construyeron todas estas mujeres una plusvalía promedio de $200,000. Esa es la demostración matemática más limpia y estratégica de el buy and hold, sin timing del mercado, sin especulación, solo con disciplina y con tiempo. Y la pregunta que le interesa hoy a ti, inversor, es ¿dónde están comprando estas grandes mujeres? Florida, pues lidera la lista. Palm Bay, Cape Coral, Naples están registrando los aumentos más rápidos a nivel nacional. Así que las mujeres solteras no están especulando, están construyendo riqueza con disciplina de largo plazo y para el inversor que entiende este segmento, ya sea para vender o para rentar, tiene el cliente más predecible del mercado y ese cliente está eligiendo Florida. En febrero del 2026, también tenemos que Compass firmó un acuerdo exclusivo con Redfin para distribuir sus listados Coming Soon en una sola plataforma. Un día después, Zillow lanzó Zillow Preview y según sus propiedades de premercado dentro del propio ecosistema cerrado. 2 modelos exclusivos y generando esa exclusividad para que luego EXP, el broker con más transacciones del país, pues tomara una decisión opuesta a ello, ¿no? A partir del 15 de abril del 2026, todos los agentes de EXP pueden sindicar sus listados Coming Soon en diferentes plataformas como Realtor.com, Homes.com y ComHomes.com, que aparecen integrados pues de una vez en Google Search a través de Zenlist. En conjunto, esos 3 portales suman más de 170 millones de visitantes únicos al mes. ¿Y esto por qué le importa al inversor o a ti como televidente? Porque el premercado es donde se negocia antes de que llegue la presión de múltiples ofertas. Hasta ahora, acceder a esa ventana requería
estar en la red correcta, ¿sí? A partir del 15 de abril, cualquier comprador calificado puede ver esa propiedad desde el primer día. Así que el premercado, señores, dejó de ser un club privado y es información hoy en día pública para el comprador que sabe buscarla, y el inversor que aprovecha esa ventana entra con un gran margen de negociación. El que espera a los listados del MLS, pues entra ya con un precio de mercado. Y esto nos da una apertura a esta noticia que ya es en Florida, pasando ya un poco al mercado local. Y en Florida esta semana entregó un dato que no debería pasarse desapercibido para ningún inversor que tenga activos en este estado o que esté evaluando en hacer inversión en la Florida Central y en especial, pues en general en Florida. Florida Realtors publicó el 6 de abril los resultados del índice de confianza económica de los CEOs del estado. El subíndice de gasto de capital en 91 es el récord histórico de este indicador. Significa que los líderes empresariales del estado están planeando expandir instalaciones, abrir centros de operaciones, contratar a escala, y ese subíndice del empleo en 95 frente a un promedio nacional de apenas 50 confirma que los grandes empleadores de Florida están contratando con una convicción que el resto del país no tiene. La cadena de efectos para el real estate es absolutamente directa. Expansión corporativa trae nuevos empleos, nuevos empleados necesitan vivienda y mayor demanda de vivienda sostiene los precios y la tasa de ocupación. Así que cuando los CEOs de este estado invierten en expansión a ritmo récord, están anunciando el próximo ciclo residencial, y el inversor que lee esta señal hoy entra antes de que los precios reflejen el movimiento de la Florida, que está enviando precisamente y en este momento esa señal. Y de esa señal nos lleva a nuestra noticia número 6, en donde todos sabemos y conocemos de Miami. Sabemos que no está en un ciclo, ahorita en un ciclo de euforia, ¿no? Tampoco está en un ciclo de caída, pero está en algo más valioso para este inversor estratégico o para ti que estás pensando en hacer inversiones en Miami, porque estamos en un punto de reequilibrio. Los datos de abril del 2026 que publica Brickell Salt muestran que los últimos 30 días del mercado luxury de Miami cerró 1.461 transacciones. El precio promedio de la venta fue de $1.230.949 y en un incremento de 14.5% frente al mismo periodo del año anterior. El precio mediano se nos ubicó en $610.000. El ratio de esta lista en venta es del 92.8%, lo que indica que hay todavía un margen de negociación. Y estos 97 días de promedio en el mercado, pues no son realmente debilidad, son el mercado devolviéndote tiempo o devolviéndole a ese comprador para hacer ese due diligence correcto. Hay en este preciso estado, en ese preciso área, hay un corredor específico que conecta todos los datos de hoy, y ese es North Miami Beach. Este mercado ha apreciado un 172.88% en los últimos 10 años, un promedio de 10,56 anual. Y todavía, esto es un dato muy importante, todavía cotiza por debajo del radar del inversor sofisticado, pues que ya conoce Miami o que ya Miami Beach o que conoce Brickell. Miami Luxury sigue activo y el reequilibrio está creando condiciones de entrada que no existían en el ciclo anterior. Y North Miami Beach ofrece lo que los corredores más conocidos de Miami pues ya no tienen, que es precio de entrada razonable con una trayectoria de apreciación comprobada. Conectamos las 6 señales de hoy en el mercado donde todas convergen. El capital global que vuelve al real estate busca activos de calidad en mercados con fundamentos sólidos. El nuevo comprador americano, disciplinado, de largo plazo, está eligiendo Florida. Y los CEO del estado acaban de confirmar con el índice de gasto de capital más alto de su historia que la expansión corporativa que sostiene esa demanda no está frenando. El corredor que concentra esas tres fuerzas hoy es North Miami Beach, y el proyecto que las materializa en una sola oportunidad de inversión es The William. North Miami Beach ha apreciado un 172,88% en los últimos 10 años,
un promedio de 10,56% anual. Eso la coloca en el top 10% de mercados con mayor apreciación de todo el país, según Neighborhood Scout. Mientras tanto, el precio mediano de la vivienda en Miami-Dade está en $640,000, la renta promedio corre cerca de $3,280 mensuales y el mercado luxury cerró en abril 1,400, 61 transacciones con precio promedio de $1,23 millones. El ecosistema de demanda que rodea este corredor es uno de los más sólidos del país. Y desde el corazón de North Miami Beach, Sally García, Realtor experta, y Mauricio, representante del proyecto, nos cuentan todo lo que necesitas saber sobre The William. Si quieres hablar directamente con Sally o con el equipo de The William, escanea el QR que ves en pantalla y cuéntanos qué quieres saber más sobre este proyecto. Buenos días, estamos aquí con Mauricio en The William, un proyecto maravilloso. La verdad que quiero que la conozcan. Somos SB Grupo. Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias, estamos perfectamente bien ubicados en un proyecto espectacular de Carlos Ott, uno de los mejores arquitectos del mundo, que diseñó el Burj Al Arab en Dubái, la Ópera de la Bastilla en París. Está haciendo hoy el diseño del Waldorf Astoria, que es uno de los edificios más altos de Miami. Va a tener 100 pisos y será el más famoso en un futuro próximo. Maravilloso. Bueno, cuéntanos de William. Mira, The William es un edificio que es muy orgánico, tiene mucha madera por todos lados, está en una zona espectacular que es muy cerca de Aventura, a pocos minutos de la playa en Sunny Isles y muy cerca de los highways. ¿Y tú cómo lo ves enfocado en inversión, en vivienda común o en qué campo lo ves? Bueno, creo que tiene para ambos. El producto de William, que es un condominio de lujo, puede ser para inversionistas que quieren generar en un lapso de 3 años un 30% sobre el valor del apartamento, invirtiendo solamente el 40%. Quiere decir que si tú pones $100,000, tú vas a duplicar tus $100,000 en un lapso de 3 años. Maravilloso. Así es. Bueno, cuéntanos, ¿y cómo se tiene estructurado el edificio? Mira, el edificio cuenta con estudios, 1 recámara, 2 recámaras y 3 recámaras. Tiene 40,000 pies cuadrados de amenidades. Va a tener equipos espectaculares como Bosch, cocinas italianas, pisos de porcelana importada, ventanales de piso a techo, lavador y secador en cada apartamento. En sí, las amenidades son de fantasía: piscina olímpica, salón de yoga, lugares para hacer grill afuera, cocina al fresco, salón de hamacas, parque de perritos. Bueno, te voy a cansar, son demasiadas cosas. Demasiadas cosas pasar allá. Y los costos de cada uno de los apartamentos de acuerdo al apartamento. Claro, mira, $440,000 te puede comprar un estudio que tiene 552 pies cuadrados, bastante grande, tiene lavadora y secadora y cuenta con un lugar asignado de estacionamiento. Adicionalmente, tienes el de una habitación con $550,000, puedes adquirir uno de ellos. Con 650 puedes adquirir uno de 2 recámaras, o con 1.2 puedes adquirir uno de 3 recámaras, 3 baños, con tremendo espacio. ¿El Airbnb se puede llegar a negociar en eso? Nos encantaría decirte que sí, pero no tiene Airbnb. Este es un producto que se pretende que sea residencial, pero sí tiene flexibilidad. Quiere decir que tú puedes rentarlo 4 veces al año, 3 meses. Eso te da una muy buena flexibilidad, pero te garantiza que la plusvalía del edificio siempre va a ir para arriba. Perfecto. El pago es a contrato 20%, que es cuando haces el negocio. Después de eso, 10% cuando llegamos al groundbreaking y 10% cuando llegas al tope del edificio. A los 3 años, que es en el finales del 2028, pagas el 60% restante. Qué bien. Igualmente, ¿qué se ha pensado en este sector? Bueno, vienen cosas que espectaculares. Vengan para mejorar, porque está excelente la ubicación. Claro, sabes que los grandes desarrolladores han comprado desde Collins Avenue hasta la 95 en ambas direcciones de la 163. Hay un proyecto espectacular que se llama Solemía, en donde ya abrieron los mejores hospitales de la nación,
tenemos este bosque que te platicaba, que es el Oleta, donde puedes hacer kayak, hiking, running, jogging, un bosque dentro de una naturaleza espectacular. Y adicionalmente, ya se han aprobado 25 proyectos que vienen a esta zona. Están a punto de empezar después de The William. ¡Wow! Excelente. Gracias, Ali y Mauricio, excelente información. Y bueno, para el inversor con capital entre 300 y 500 mil dólares, ya saben que están evaluando Florida el día de hoy. The William conecta con un solo activo esas tres fuerzas que analizamos el día de hoy. Capital global que vuelve al real estate, el nuevo comprador americano de largo plazo y la expansión corporativa récord de la Florida. El link completo con los precios y plan de pagos está en la descripción, así que escríbenos directamente o escanea el QR code en pantalla. Y bueno, hoy transmitiendo desde Bogotá, Colombia, vimos en este episodio resolver una pregunta, ¿no? Si el ciclo global del real estate ya arrancó o todavía estamos esperando ese ciclo nuevo. Miramos 6 señales el día de hoy que leídas juntas la respuesta nos da mucho más clara, ¿no? Asia-Pacífico creciendo un 22% en inversión inmobiliaria en 2025 y que proyecta otros 5 a 10% en el 2026. Históricamente, cuando ese capital, ya saben, recupera confianza, Estados Unidos siempre va a ser ese segundo destino. También vimos cómo las oficinas volvieron a ser ese activo número 1 en el mundo y cómo se van tornando cada vez en mayor importancia en el real estate comercial y esa tesis de apocalipsis que ya quedó un poco desmentida, ya que el capital inteligente pues está comprando calidad con descuento, el arbitraje más limpio que existe el día de hoy. Y también la noticia sobre las mujeres solteras, esas 20 millones de propietarias que construyeron más de 200 mil dólares en promedio de plusvalía con una sola estrategia, comprar y mantener. Y ellas siguen comprando también en la Florida. También vimos cómo ese premercado americano se democratizó a partir de este 15 de abril. 170 millones de usuarios pueden ver propiedades antes de que lleguen al MLS. Y finalmente también vimos cómo los CEOs de Florida registraron el índice de gasto de capital más alto en la historia del indicador. Así que el capital corporativo está entrando en este estado y ese ciclo residencial pues también viene detrás. Y cerramos con Miami Luxury, donde cerró 1.461 ventas en 30 días, mientras North Miami Beach sigue ofreciendo lo que los corredores más conocidos de Miami ya no tienen: precio de entrada y una trayectoria de apreciación intacta. Así que la conclusión no es que todo está bien, la conclusión es que el mercado pues no está en crisis, está en transición y quien aprende a leerlo aprende a encontrar esas oportunidades, porque las transiciones son exactamente el momento donde el inversor que lee el mapa con claridad encuentra las mejores posiciones de entrada. Así que si quieres seguir esta conversación o entender cómo esas señales afectan tu próxima decisión inmobiliaria de inversión, escríbenos directamente a través del link de la descripción. Nuestro equipo estará con gusto atendiéndoles. Suscríbanse al Global Real Estate News en YouTube para el análisis semanal del mercado americano y en general global. Soy Angélica Díaz y gracias por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos en la próxima oportunidad.